Hola, en mis últimos vídeos he hablado sobre el pensamiento, el acto de pensar, el hecho de tener ideas, pues somos seres humanos, somos seres conscientes, tenemos una mente, pensamos, tenemos pensamientos, o más bien nos vienen, aparecen en la mente, en nuestra consciencia o campo de atención. Y este tema lo he tratado ya bastante, según lo que dice Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Desde el comienzo de mi canal he hablado de este autor y su explicación sobre una ley universal basada en la consciencia. Y si sigo hablando de este autor y su teoría, como es obvio, es porque me interesa mucho y porque reconozco el valor de su autoridad como científico, y también lo reconozco a esta persona como un humanista, o sea, un tipo que muestra ciertos puntos de conexión entre la religión, la filosofía y las culturas ancestrales con respecto a la ciencia. Quizás deban pasar todavía algunos años más o un par de décadas más, ya veremos, para que finalmente la comunidad científica y el mundo en general le den a este señor un mayor reconocimiento. Al decir yo todo esto, una vez más, no debe tomarse como una acción propagandística a favor de Garnier-Mallet. No vengo a crear adeptos para sus formaciones, ni tengo, ni nunca la he tenido, una vocación de salvar a nadie, predicando lo que él enseña. Nada de esto. En realidad, desde el principio, para serte honesto, solo he querido anotarme un mérito informativo, informar sobre él y su teoría. Para mí es algo importante desde un punto de vista de la información. Es información científica y creo que es de interés global. Me gusta la comunicación y me gusta la filosofía de la mente. Son materias que estudié y me gusta que haya un modelo físico-matemático que explique desde lo microscópico a lo planetario y estelar, y entre medio nosotros, el ser humano. Y celebro que el público general tenga disponible una teoría total que también da cuenta de la espiritualidad y que más o menos puede incluso localizar el alma en el espacio-tiempo, y que nos dice también con suficiente certeza o credibilidad quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde vamos cuando nos muramos. Vale, pues con todo lo dicho, ahora sí que me meto con gusto en el papel un poco de abogado del diablo de este autor, y con toda la modestia. Y también me permito o me doy algo de licencia para hacerlo. ¿Por qué no? Si yo fui el primero en recopilar para el público todo su currículo académico, mostré sus trabajos académicos publicados e informé además de su participación en un congreso de matemáticas y cosmología en Grecia, y etcétera. Mira, ahora voy a repasar algo de su discurso sobre el tema concreto del pensamiento. Ya mencioné algunas dudas mías sobre el tema o puntos que creí que estaban por aclarar, y en esta acción de buscar respuestas me encontré con un buen interlocutor, alguien entre el público que conoce muy bien la teoría de Garnier-Mallet y su enseñanza práctica. Y ahora, en esta primera parte de mi vídeo, espero que no te aburra, voy a reproducir parte de ese diálogo que mantuvimos sobre el pensamiento y nuestra naturaleza como seres humanos, y después continuaré dando otros datos importantes sobre el mismo tema, sobre el pensamiento. Este diálogo lo abrió otra persona del público, que dijo lo siguiente: me hago la misma pregunta. Si los pensamientos no son nuestros, entonces, ¿cómo es que Garnier-Mallet dice que no hay que tener malos pensamientos, salvo que algunos sean nuestros y otros no? Tengo esa duda. A continuación intervino esa otra persona del público. Ya la conocía, yo ya la conocía, y tiene un conocimiento avanzado de la enseñanza de Garnier-Mallet,
y sé que iba a compartir buena información sobre este tema. Dijo así, cito, «Ningún pensamiento es nuestro, ninguno, todos son sugeridos. Lo único que nosotros podemos hacer es actualizarlos o no, aceptándolos o no. Para ello es necesaria la vigilancia y la observación de los mismos, para aceptar sólo aquellos que son benevolentes para todos y no aceptar los contrarios, los que son malevolentes». Terminé de citar esta parte. Entonces yo intervine y dije lo siguiente en respuesta. Ahora me cito a mí. Gracias por tu apunte. Garnier Mallet suele decir que no fabricamos ningún pensamiento, y en otras partes de su discurso dice que el cerebro no fabrica pensamientos, y en otro punto de su discurso añade que todos los pensamientos nos vienen sugeridos. En uno de mis anteriores vídeos comenté algo que ocurre con quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte. Esos testimonios reportan que cuando se encontraron con el ser de luz, el doble, según Garnier Mallet, le hicieron preguntas sobre ellos mismos, preguntas existenciales, etc. Entonces, mi pregunta es otra vez, ¿esos seres humanos descarnados, desnudos, con su cuerpo energético, ubicados en ese otro espacio-tiempo, en ese pasado punto de origen, no tienen autonomía de pensamiento? ¿O también les vienen sus pensamientos y sus preguntas sugeridos de otras consciencias? Es que a veces ocurre esto con Garnier Mallet, que dice que todos nuestros pensamientos nos son sugeridos, pero luego dice, controla tu pensamiento. De acuerdo, podemos decir que tenemos que poner atención a esas sugerencias que nos pasan por la cabeza y aceptar y rechazar lo que no se ajuste a la regla de oro, etc. No obstante, él insiste con decir esto, no pienses en hacer al otro lo que no quisieras que el otro pensara en hacerte a ti. Con esta frase, quien quiera que la lea o la escuche, supone que uno mismo tiene autonomía o poder de fabricación sobre nuestro pensamiento, ¿o no? Es algo de su discurso que me deja perplejo, con un punto de duda, y considerando lo que he mencionado antes sobre quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte, me cuesta creer que no tengamos un poco de poder de fabricación de pensamiento, como criatura desdoblada. ¿De dónde me viene la sintaxis y la semántica que le pongo a mi pensamiento supuestamente sugerido? Agua, cuerpo, información, etc. El agua es buena, el Señor es simpático, etc. Son ideas, son pensamientos, cosas que se refieren a la realidad. Mediante un proceso de aprendizaje y de desarrollo de la mente en un cuerpo de mono evolucionado, vamos configurando un sistema de pensamiento y de almacenaje apto para registrar y reproducir como una grabadora. Quizás. Recuerdo algo que un día comentaré, dicho por Bernard Langonier, amigo de Garnier Mallet, pareja de Carolina Rosset, un sanador, que en una charla que dio habló del aura, lo que es el cuerpo energético, a mi entender, o una extensión de este, y dijo algo sobre los traumas familiares y los pensamientos malevolentes, que de alguna manera quedan impresos, dejan como una traza en el aura. Eso es información que puede ser reproducida o plasmada de alguna manera en el cuerpo físico y en la mente inferior, más atada al cuerpo orgánico. Otro punto para reflexionar con relación a cierta autonomía individual de pensamiento es este. Cuando yo leo una de mis notas, me viene la misma idea de antes. Yo mismo me la he sugerido, o evocado, o recordado, que son en nuestro diccionario sinónimos de sugerir. ¿Absolutamente todo pensamiento viene sugerido? ¿Debemos suponer que siempre hay una consciencia monitorizándonos para ver qué idea nos tiene que sugerir? Por último, recordemos el ejemplo de sugerencia o anticipación que cuenta Garnier Mallet sobre el matemático Henri Poincaré. Dice de él que éste, antes de elaborar el cálculo matemático de una ecuación, ya tenía en su mente el resultado. ¿De acuerdo? Supongamos que su doble,
el otro Poincaré, que le da el resultado, con el cual está en comunicación instantánea. De todos modos, Poincaré elabora con cierta autonomía la ecuación, hace los pasos, pone su mente en la labor, dedica su tiempo presente. Lo mismo que Garnier Mallet cuando tuvo la intuición en 1988 sobre la naturaleza del tiempo, pero luego tuvo que elaborar toda esa idea sugerida, tuvo que poner su mente a trabajar, tuvo que poner pensamiento en ello. ¿O qué diremos? Es un tema que me gustaría que Garnier Mallet desarrollara un poco más, para quitarle esa ambigüedad y dejarlo más claro para todos. Y aquí termino de citar esa parte de diálogo con esa persona del público, con conocimientos avanzados que yo ya conocía. Entonces, la misma persona añadió algo más para aclarar el asunto, y ahora lo cito. Antes digo que esta persona había asistido ya a varias de las formaciones SOS que da regularmente Garnier Mallet. Este ofrece su formación básica sobre el principio vital del desdoblamiento y luego esas denominadas formaciones SOS para quien tenga vocación de saber algo más sobre ese principio vital, con el fin, en teoría, de ayudar a los demás, si hay una demanda expresa de ayuda. Mi interlocutor dijo lo siguiente en respuesta a todo eso que he leído antes. Muchas gracias por las reflexiones, todas ellas muy interesantes y con mucho sentido común. Según lo que he entendido de la teoría del desdoblamiento, lo de que todos los pensamientos nos son sugeridos por el futuro, bien por parte de los amigos de nuestro doble o del parasitaje, solo tiene validez en nuestra situación actual, pero no es válido para otras situaciones como la que tú señalas de las experiencias cercanas a la muerte, cuando el cuerpo energético se encuentra en el tiempo pasado con su doble. Lo mismo pasaría si estuviéramos de nuevo en nuestra ubicación inicial, en el espacio del Creador. Solo en nuestra situación actual recibimos siempre y anticipadamente las informaciones desde el futuro, las cuales nos son siempre sugeridas. Sobre el teorema de la ley, no pienses en hacer al otro lo que no quisieras que el otro pensara en hacerte a ti, hay que entenderlo según lo dicho anteriormente, es decir, aceptar solo las sugerencias de pensamientos que nos lleguen desde el futuro al cerebro y que sean benevolentes hacia las otras personas, puntualizando, de nuevo, que este condicionante solo es válido para nuestra situación actual de vivencia en nuestro espacio-tiempo, pero no para otros, como hemos dicho. Absolutamente todo pensamiento viene sugerido solo en nuestro espacio-tiempo, en otros no. En nuestra ubicación inicial, en el tiempo 4 del espacio del Creador, somos criaturas inmortales y aparte de las informaciones que recibimos en forma de síntesis del propio Creador, tenemos pensamientos propios que elaboramos nosotros. Por último, respecto de Henri Poincaré y de Jean-Pierre Garnier Mallet, todo lo que recibieron como intuiciones fue sugerido, no fue creación suya, y todos los procesos intermedios de cálculos, operaciones, deducciones, ideas al respecto, etc., también les fueron sugeridos. Ellos no crearon nada. Nos cuesta mucho aceptar que somos marionetas y que la única acción que podemos realizar con la milésima de energía que nos corresponde es la de cambiar de marionetista o de emisora para seleccionar aquella que nos sugiera informaciones benevolentes procedentes del doble a través de los amigos de nuestro doble en el futuro. Abro aquí un paréntesis. Mi interlocutor hizo entonces otra parte de comentario escrito y lo que dijo lo dejó tachado como una marca gráfica para separar esta información de orden mucho más trascendental e inefable. Ahora sigo citándole en esa marca de texto. Parece muy poco, y lo es, pero si hacemos bien esto, podremos salir un día de esta realidad, podremos volver con nuestro doble, y cuando el ciclo termine, estamos ya al final, podremos regresar al espacio del Creador,
y recuperar nuestra condición de criaturas inmortales. Allí, en una situación que ahora ni tan siquiera podemos imaginar, dada su excelencia, benevolencia y bienaventuranza, seremos realmente creadores de nuestros pensamientos, en una telepatía que transmita siempre benevolencia a todas las criaturas inmortales, pues allí sí que existe el estado de benevolencia. Esto es lo que me ha llegado respecto de esta cuestión. Y aquí termino de citarle en esta parte. Entonces intervine yo otra vez y dije esto. Gracias por tu comentario. Este punto que expones sobre el cuarto tiempo, dentro del esquema general de los tiempos de desdoblamiento, es una respuesta aceptable para mí. ¿Tiene sentido? ¿Se lo escuchaste decir a Gardner-Mallet en alguna formación SOS? Es una parte de su enseñanza que suele pasar algo desapercibida. Ya sabes, lo tiene publicado en la sección de anexos de su libro, y aunque Gardner-Mallet a veces, en algunas conferencias, ilustra el movimiento de desdoblamiento desde un punto de vista astrofísico, hay que remarcar que dentro del mismo esquema de los tiempos se ubican las consciencias en interacción y sería buena cosa dar una mayor descripción de esas fases. Termino de citarme aquí, en esta parte del diálogo. En realidad, en esta parte yo dije algo más con relación a la música, como forma de pensamiento, pero me lo guardo para contártelo en mi siguiente vídeo, sobre el desdoblamiento y la música en concreto. Entonces, mi interlocutor, sobre esa última parte mía de comentario, me dijo lo siguiente. El doctor Gardner-Mallet, en algunas de sus formaciones SOS 1 y 2, comenta que el estado de benevolencia solo existe en el espacio del Creador, pero no en los espacios siguientes, por ejemplo, el nuestro. En el espacio del Creador no existe la malevolencia. Explica el desdoblamiento del Creador en miles y miles de criaturas inmortales en el cuarto tiempo, y también el desdoblamiento de éstas en sus dobles en el séptimo tiempo, indicando el nivel de libertad y de benevolencia de que gozan dichas criaturas. Abro un paréntesis en su respuesta. En este punto, él me respondió algo sobre la música, en respuesta a mi pregunta concreta sobre la música, como ejemplo de forma de pensamiento, que guardo para otro día. Pero él dijo algo que sucede para cualquier tipo de forma de pensamiento. Dijo lo siguiente, sigo citándolo. Es importante saber que el futuro quiere esclavizarnos con sus informaciones para que le enviemos energía y así poder existir y vivir de la manera que él quiere. Paréntesis. Mi interlocutor se refiere a las criaturas extratemporales o desconocidos del futuro, las dos denominaciones que usa Gardner-Mallet, para distinguirlos de los llamados amigos del doble, que también se ubican en ese espacio-tiempo futuro relativo a nuestro presente. Cierro paréntesis y sigo citando a mi interlocutor. ¿El emisor monitoriza lo que ocurre al receptor del pensamiento? Sí, el ser del futuro es consciente de que sus informaciones son aceptadas y retroalimentadas por la persona del presente. Por ello, sigue enviando dicho pensamiento para esclavizar a la persona del presente. ¿Tiene algún propósito útil hacer tal cosa? Sí, el propósito de recibir energía para vivir como a él le gustaría vivir, según los pensamientos que sugiere a la persona del presente. ¿O entre los pensamientos sugeridos los hay por accidente y sin atención por parte del emisor? No, todos los pensamientos sugeridos por el futuro tienen una intención, la de manipular y esclavizar al ser humano para manejarlo a su antojo, hacerle una marioneta sin que él se dé cuenta, pensando que es él el que dirige su vida y que sus pensamientos son suyos y que los crea él. Intenta pasar desapercibido para no ser descubierto y así manejar mejor a los seres humanos, según sus intenciones. Espero que esta información te sea útil. Termino de citarle aquí.
Entonces yo volví a intervenir y dije esto: por tu testimonio ya veo aún más que Garnier Mallet da detalles más profundos en sus formaciones SOS sobre la ley del desdoblamiento y las operaciones de las diversas criaturas. Por lo que describes, debo suponer que una criatura extratemporal del futuro tiene la capacidad de procesar la información de manera ultra rápida, claro, con su cuerpo energético consciencia. Sabemos, por quienes han vivido una ECM, que en ese otro espacio-tiempo, pasado, junto a su doble, ven toda su vida con todo lujo de detalles, en un instante. Supongo que la velocidad de procesar información es bastante similar, etc. Termino de citarme en este punto. Mi interlocutor entonces respondió esto: efectivamente, el doctor Garnier en las formaciones SOS habla mucho más de los extratemporales y del movimiento de desdoblamiento. Respecto a lo que estamos tratando, explica que el movimiento de desdoblamiento va contrayéndose cada vez más en este final de ciclo, unificándose los distintos espacio-tiempos, y que los dobles del futuro ya han rehecho su unidad con sus criaturas del futuro, y que por ello conocen todo sobre nosotros, ya que el tiempo de las criaturas del futuro es el mismo que el nuestro, aunque mucho más acelerado. Por ello conocen todos nuestros puntos más débiles y de esta forma nos envían pensamientos que nos sean difíciles de rechazar. Para ellos, de esa forma, conseguir la energía que necesitan en su tiempo para existir y también para llevar la existencia y forma de vida que ellos desean llevar. Y aquí terminé de citar este diálogo y ahora viene otro punto con relación a esto anterior. Dice Garnier Mallet, cito literalmente: vivís la consecuencia de vuestros pensamientos. Esto que él dice se tiene que poner en relación con algo más que él también dice. Somos actualizadores de potenciales y lo que pensamos se convierte en un potencial. Un potencial es un término usado en física. Un potencial es algo que tiene potencia, que tiene poder. Es algo que puede llegar a ser acto. Es algo que puede materializarse. Es algo que puede suceder. Téngase en cuenta, según dice este físico, que el pensamiento equivale a energía. Y esto no contradice la ecuación de Einstein. Lo que ocurre es que existen tiempos imperceptibles y hay intercambios de energía e información a velocidad superior a la luz. E intervienen en esa transacción de energía, masa e información, otras criaturas inteligentes, etc. Hablar de pensamiento aquí y hablar de criaturas inteligentes es lo mismo que hablar de la consciencia. ¿Qué sentido tendría el universo sin consciencia? No sería nada, no tendría razón de ser, ni siquiera existiría. A ver, seamos sensatos, ¿qué harían las piedras, las montañas, los mares sin la consciencia? Las bacterias no son seres conscientes, ¿verdad? ¿Cómo pudieron proceder de materia inorgánica hasta llegar a ser una mosca y entonces llegar a ser una criatura humana? No tiene mucha lógica, ¿no? No sé qué crees tú, pero yo no creo que la consciencia proceda de un entramado orgánico terrestre primitivo que de ser muy tosco se volvió solito muy sofisticado. No estamos hablando de una cosa que solo tenga que ver con la espiritualidad o la filosofía. Claro que no. Hasta en la medicina tiene que tenerse en cuenta. Por ejemplo, en la psiquiatría. Por poner un ejemplo, en este artículo de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, conciencia y consciencia, una definición. Se habla de la distinción entre las dos palabras, en ocasiones son sinónimas. ¿Qué diferencia hay entre mente y consciencia? La consciencia es pura atención, es capacidad de reconocerse a uno mismo y la realidad que nos circunda, y es también la voluntad. Y la mente es todo el conjunto de procesos intelectuales y sensitivos,
la vista, el olfato, el tacto, la inteligencia, el cálculo, la memoria. Se habla de la libertad, de la voluntad, del libre albedrío. Se dice que cuando actuamos en contra de nuestra consciencia, nuestra mente no está en paz. Y entonces surgen problemas de ansiedad, estrés, fobias, problemas psicosomáticos, enfermedades orgánicas, etc. Seguro que ya lo sabes. Lo que ocurre cuando has hecho algo contrario a tu consciencia o cuando has dado cancha a pensamientos contrarios a los que no son correctos. Ya sabes el efecto en tu mente y en tu vida. Dice este artículo de medicina que podemos decidir en cualquier momento actuar a favor o en contra de nuestra consciencia. Y Garnier Mallet dice algo parecido. En efecto, este es el punto que remarca Garnier Mallet. Es un físico. Finalmente, tengo que entender así esto que él dice. Si tenéis que quedaros con algo de mi enseñanza, que sea esto: controlad vuestro pensamiento. O sea, poned atención a lo que se os pasa por la cabeza, poned mucha atención a lo que surja en vuestra mente. No hagáis ni deis cancha mentalmente a ideas o pensamientos que sean contrarios a la regla de oro, etc. Claro que sí, la consciencia lo es todo. Y otra vez, no me cansaré de repetirlo, cito lo que dijo un premio Nobel de Física. Hay una inteligencia que es la matriz de toda la materia, Max Planck. A él le debemos poder hablar de física cuántica y cuantas de energía. Y Garnier Mallet explica muy bien la razón que hay detrás de la existencia de esos espacios temporales discontinuos para la transmisión de energía e información, con la participación de otros seres inteligentes, conscientes, que operan desde otro espacio-tiempo, y algunos de ellos nos ayudan y otros solo quieren fastidiarnos. La consciencia es el generador universal de la energía en el universo. La consciencia es el motor de todo el entramado inorgánico y biológico. No es de extrañar tampoco que la enciclopedia de los problemas del mundo y el potencial humano, perteneciente a la Unión Internacional de Asociaciones, una entidad amparada por Naciones Unidas, también se tenga en cuenta la consciencia. Claro, es que todos nuestros problemas individuales, grupales y mundiales implican a la consciencia, y todas las soluciones posibles salen de una consciencia y llegan a otra consciencia. Garnier Mallet dice que antes de decir algo conviene girar la lengua 7 veces. Girar la lengua 7 veces antes de hablar. Y también Garnier Mallet suele decir que la palabra es plata y el silencio es oro, porque no alimenta a tu enemigo. En cualquier caso, lo que nos llega a la mente no es un producto que nosotros hayamos elaborado. No fabricamos nuestros pensamientos, solo los recibimos. Somos receptores de pensamientos que nos vienen de otro espacio-tiempo y con nuestra voluntad y libertad les damos cuerda para seguir recibiendo el mismo tipo de pensamientos y hacer que se expresen de alguna manera en el plano físico y material, aquí en nuestro mundo, con un efecto individual y también colectivo. Es el tema de la anticipación de la información con el que empezamos este vídeo, y este tema remite principalmente a los experimentos del neurólogo Benjamin Libet, que siempre menciona Garnier Mallet. A Benjamin Libet se le recompensó con un premio Nobel de Psicología en el año 2003 por sus investigaciones sobre la mente y sus aportaciones a la psicología cognitiva. Este hecho ya lo menciona a menudo Garnier Mallet, aunque es cierto que los experimentos de Benjamin Libet también han sido cuestionados y criticados. Se dice que Libet parece negar la libertad humana, que tomando sus conclusiones resulta que somos unos autómatas sin voluntad propia. Para Garnier Mallet no hay duda que los resultados de Benjamin Libet son válidos, objetivamente hablando, por lo menos.
respecto a lo que es la recepción de una señal eléctrica entre 2/3 y 1/3 de segundo antes de que seamos conscientes de hacer una acción o pensemos en algo. Es la misma cuestión de siempre que formula Garnier Mallet. ¿Quién me ha dado esa señal eléctrica en mi cerebro antes de ser yo consciente de mi pensamiento o intención de hacer algo? Yo cada día pienso en cosas del desdoblamiento del tiempo. Forma parte de mi día a día. No te puedes ni imaginar el tiempo y la energía que dedico a hacer uno de estos vídeos. Incluso cuando estoy haciendo otra cosa, quizás comiendo en mi casa, me viene a la mente una idea para profundizar más sobre este tema. Y si tengo a mano mi teléfono móvil, la bendita y peligrosa inteligencia artificial, pues tomo nota para después. Aunque se diga desde la crítica científica, quizás malintencionada en parte, que Benjamin Libet negó la libertad humana, supuestamente, con sus experimentos y sus conclusiones, desde la religión o la espiritualidad se concilian las dos posiciones, a saber, que somos hasta cierto punto unos autómatas o marionetas y que somos seres dotados de conciencia, que tenemos una mente, que somos libres y que nos hacemos responsables con nuestra libertad, porque tenemos libre albedrío. Por ejemplo, esto dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El corazón de los hombres no se refiere aquí al órgano de nuestro aparato cardiovascular. El corazón también se refiere a un apartado de nuestra conciencia. Es sinónimo de mente, con su libre albedrío, con su voluntad. Ponerle corazón a un asunto es ponerle fuerza y efecto de voluntad. En ese diálogo que he presentado al comienzo de este vídeo, yo, en conversación con un interlocutor que conoce muy bien la enseñanza de Garnier Mallet, teníamos este punto, que cuando tenemos intención de vivir a nuestro favor y de controlar nuestro pensamiento, de poner atención a su contenido y rechazarlo o aceptarlo según la regla de oro, entonces ocurre esto, que el futuro, las criaturas maliciosas que habitan en él, se dan cuenta inmediatamente de nuestra buena intención y tratan de sabotearnos y convertirnos en sus marionetas. Con esta descripción de hechos, yo llego a estas tres conclusiones. Primera, la transmisión de energía e información entre los tres tiempos, pasado, presente y futuro, es instantánea. La consciencia, en forma de cuerpo energético, en su forma básica y esencial, puede cruzar de un espacio-tiempo a otro fácilmente, al superar en millones de veces la velocidad de la luz. Y esto que te digo no me lo estoy inventando, es declaración de Garnier Mallet. Segundo, la consciencia puede procesar la información a velocidad ultrarrápida, puede analizar las cosas millones de veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Valga como ejemplo lo que les ocurre a quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte, que fuera de su cuerpo orgánico, el sujeto tuvo ocasión de revivir en un instante toda su vida, con todo lujo de detalles y comprendiendo totalmente cada escena desde un punto de vista moral. Y tercero, que las criaturas de los otros dos espaciotiempos, del pasado y del futuro, en particular las de nuestro futuro relativo, nos monitorizan continuamente, nos observan atentamente, ponen atención a nuestra acción de libre albedrío para parasitarnos, en términos de Garnier Mallet, para robarnos energía y mantener en marcha su realidad a su antojo, de manera contraria a la regla de oro. Voy poniendo final a este vídeo. Tengo un amigo estadounidense que se llama Walter,
Cronológicamente es un hombre mayor, según la cuenta que llevamos los seres humanos metidos en esta piel de mono evolucionado, pero su mente o espíritu es siempre joven, siempre tiene curiosidad y quiere aprender cosas, y desde hace décadas es un practicante de la filosofía Zen. Y unos años atrás me habló de este libro, Entrenamiento Zen, de Katsuki Sekida, que fue una autoridad del budismo Zen contemporáneo. Y dentro de esta enseñanza se incluye una muy buena descripción de la mente y el pensamiento. Voy a comentarte algo que se dice en este libro, en el capítulo 10, titulado Las tres acciones Nen y la eternidad Nen o Eón Nen. Atención, pensamos y actuamos sin darnos cuenta. Te doy un ejemplo. ¿Qué día más hermoso? Hace sol y está despejado. Antes de expresar yo esta frase en voz alta o en silencio, ya he tenido un pensamiento, y decir esta frase es un reflejo de un pensamiento en la consciencia. Desde la escuela Zen y también por parte de Garnier Mallet se dice que tenemos que estar atentos a los pensamientos que nos aparecen en la mente, los cuales nos dan ocasión de ser conscientes, dándonos cuenta precisamente de su aparición. Aquí la palabra Nen se puede traducir como impulso de pensamiento. Espero que hayas puesto atención a todo lo que he ido diciendo en este vídeo desde el comienzo, y lo tengo muy asumido, que mis vídeos son para una minoría despierta. ¿Cuánta de energía, Nen o impulso de pensamiento, tiempos imperceptibles, velocidad del pensamiento superior a la luz, seres conscientes en otro espacio-tiempo, tu voluntad, tu esclavitud, tu anhelo de bienestar? Cito ahora otro ejemplo sacado de este libro sobre la naturaleza de nuestra mente. Textualmente te lo leo. Supongamos que un hombre piensa, ¿qué tipo más detestable es? O siente muchos celos hacia esa persona. Se convierte así en la encarnación de la rabia y los celos. No se da cuenta de que está poseído. Un momento después, tal vez se culpe a sí mismo por la mezquindad que su mente ha revelado, pero por mucho que se culpe a sí mismo, no puede revertir su impulso anterior. Su conocimiento de él viene después de su aparición. Una mente rigurosamente entrenada puede en ocasiones ser capaz de detectar un impulso subconsciente y deshacerse de él antes de que surja al nivel de la consciencia. Pero incluso en ese caso, el impulso viene primero y percibirlo viene después. ¿Recuerdas lo de antes? ¿Quién me ha dado ese pensamiento? ¿De dónde me ha venido esa idea? ¿He sido yo mismo? ¿O acaso soy la marioneta de otro? Si ese nen o impulso de pensamiento o cuanta de energía procede de mi otra parte de conciencia, conciencia superior, o de otra conciencia que autoriza mi conciencia superior, mi doble, entonces no hay ningún problema. Y en caso contrario, hay un serio problema. El budismo o la escuela Zen en particular focaliza mucho la atención, darse cuenta de lo que aparece por la mente, estar alerta de esos impulsos de pensamiento para no someterse a los mismos, para neutralizarlos, los que sean perjudiciales. Una vez más, lo más importante que quiere transmitir Garnier Mallet es esto: controla tu pensamiento, no seas la marioneta de otro, sé la marioneta de ti mismo. Y aquí termino este vídeo y digo que voy a estar un tiempo en pausa para terminar un proyecto literario que guarda relación con el pensamiento y la espiritualidad. Y cuando lo haya terminado y reaparezca yo por aquí, pues avisaré. Hasta la vista y buena suerte, quien quiera que seas. Saludos.